Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Haroldo, y felicidades por tu libro. Gracias, Mario. Gracias por invitarme bueno, no, comentarlo y tal vez a ayudar un poco a la discusión, ¿no?, que podemos tener. Y lo primero, lo de rigor, es que hay que promover el libro, Haroldo, hay que promover el libro. Y yo diría que este libro es atrevido, es opinionado y esperanzador a la vez, ¿verdad? Y recomiendo su lectura, porque está escrito de una manera sencilla, útil al momento que vivimos, especialmente, ¿no? Trato de hacer algunas reseñas, ¿no? Describe las cosas por su nombre. Para mí, que se inserta en la literatura de actualidad, donde hay un gran peso que se le da a la construcción de la posibilidad de sociedades desarrolladas, a la institucionalidad como tema central de esa posibilidad. Y hay un libro que lo cita y que a mí me gustó mucho cuando lo leí, lo cita Haroldo, que es ¿Por qué las naciones fracasan?, ¿no? Y es un libro bien interesante que voy a hacer referencia a un ejemplo. Y una de las preguntas que se plantea es ¿por qué es tan diferente Nogales, México, de Nogales, Estados Unidos? En realidad, la diferencia es astronómica si uno pasa de un lado a otro. Y en realidad los autores lo que lo explican es la institucionalidad es lo que hace la diferencia. Y este tema de la institucionalidad, estos autores nos llevan a un poco a nuestra historia y comparan sociedades ricas con sociedades que no se han desarrollado lo suficiente, digamos, y tratan de explicar por qué no han sido esas sociedades más ricas, países como los de América Latina. En realidad se remonta a la época prácticamente de la colonia, un poco la referencia al trabajo que hacen, y el hecho de que como existían sociedades indígenas jerárquicas, sobre esa estructura la colonia española se monta, cosa que no era el caso de Estados Unidos, porque prácticamente la sociedad era más plana, se construyó sobre una base más plana. Y eso hizo que de alguna manera, pues, emergieran incentivos muy distintos, ¿verdad? De tal forma de que América Latina se caracteriza por la exclusión, mientras sociedades ricas como la de Estados Unidos predomina la inclusión como principio fundamental. Y en esa literatura, diría yo, se inserta esta invitación que nos hace Haroldo a pensar seriamente en cómo hacer de esta sociedad una sociedad democrática, con institucionalidad democrática de verdad, e incluyente, que creo que es fundamental y ambas van de la mano. Y en ese sentido nos habla de estos dos paradigmas, ¿verdad? El de la institucionalidad democrática y el de los compinches, que es un invento de él, pero que es muy relevante para Nicaragua, ¿verdad? Porque todos podemos ver bien fácil lo que eso significa, ¿no? Es decir, es el tema del amiguismo, es el tema de la élite, de la argolla, que se beneficia a expensas de los excluidos, ¿verdad? Y es el gran problema de América Latina y el problema de nuestra sociedad, pues, hoy por hoy, que no hemos podido superar en mayor medida, diríamos. Y de ahí que él dice, resolver eso no es una tarea fácil, no es una tarea fácil, es una tarea difícil. Y sobre todo hay que tener claridad de dónde estamos y a dónde necesitamos ir. Y de ahí que nos ayuda, pues, con estos 7 principios, nos habla de los obstáculos, ¿verdad? Como de también la visión que él tiene de cómo esos principios democráticos deberían operar. Pero bueno, lo que vamos a discutir en parte, pues, es alrededor de por qué esa visión versus otra, ¿no? O cómo vamos a hacer en Nicaragua para ponernos de acuerdo, que creo que es muy, muy, muy relevante. Pero en fin, antes de que me distraiga y me vaya por el camino que no es difícil, y él habla de las élites, inclusive hace referencia a las élites del sector privado, y no las condena a todas por igual, en el sentido de que dice, hay una élite que sí es parte del paradigma de los compinches, pero realmente hay otra élite que tiene otra visión, ¿verdad?
es decir, que quiere una institucionalidad democrática, pero de alguna manera no lo logra, y apela a esa élite, y dice luego que esa élite se debe convertir en mayoría en el ámbito político, económico y social, una élite que inicia, que se compromete con esa visión de construcción de una institucionalidad democrática que lo va generalizando y lo va ampliando. Y eso me gusta, pues, como lo propone, ¿no? Y nos describe un poco ese mundo con los compinches. Inclusive habla de algunos poderes fácticos que son bastante como relevantes, elementales en esa estructura de los compinches, donde destaca pues el ejército con una posición que ya vimos luego lo que piensa hacer con el ejército. No es que crea que es fácil, ciertamente, pero el ejército, los compinches políticos y económicos, que creo que todos podemos ver con claridad quiénes son esos en ambos ámbitos, y el gobernante absolutista o el gobernante autoritario, ¿no? Entonces, esos compinches es la antítesis contra lo que la institucionalidad democrática pues debe operar, ¿no? Y tienen sus mecanismos de defensa. Y el paradigma alternativo tiene que ver cómo lo maneja y lo contrarresta, ¿no? Entonces, en ese sentido, propone 7 principios que son pues los que enumeran, no me voy a meter a ellos más que enunciarlos rápidamente, principios, verdad y liderazgo, en donde él habla de un liderazgo con un compás moral, porque los líderes tienen que tener ese compás, si no, difícilmente son líderes que convencen. Y esa es parte de uno de los grandes problemas que hoy tenemos en esta sociedad, que difícilmente tenemos líderes que convenzan. Hay demasiada desconfianza entre nosotros y está minando esa capacidad, esa posibilidad, esa oportunidad. Es decir, que a la misma vez tenemos y que francamente no la debemos de dejar escapar. No la debemos de dejar escapar. Ese es el gran reto. Esta oportunidad posiblemente no se nos vuelva a presentar quién sabe en cuántos tiempos, ¿verdad? Una oportunidad muy única la que tenemos ahorita. Él habla de, bueno, la importancia de los partidos políticos que sean democráticos y elecciones libres, de un gobierno constitucional con poderes del Estado que limita el poder, habla de eso, porque no se trata de un poder que no controlamos, es al contrario, el poder requiere y necesita ser controlado, y nos habla de la importancia de ese concepto, de saber encontrar en ese sentido los balances apropiados, del Estado de Derecho, mercados libres, abiertos e incluyentes, uno de los grandes problemas nuestros, o sea, la inclusión política, económica y social. Hoy provenimos de una historia excluyente en todos estos frentes, y el reto es hacer de esto una sociedad más incluyente, ¿verdad? Y la subsidiariedad y la transparencia. Tal vez parte de la discusión debería de ser un poco, bueno, discutir sobre eso, pues, ¿verdad? Es decir, cómo logramos un consenso al final, porque no quiere decir que su postura es la que va a quedar, sino que más bien es una discusión que hay que tener. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que debería de ser ese proceso? O cómo va a ser en esta etapa inclusive. Porque yo veo a Nicaragua como en 2 momentos. Un momento de donde necesitamos unos consensos básicos para lograr un objetivo muy elemental, que es el cambio de régimen, probablemente. Porque este régimen en realidad es excluyente y va a haber que cambiarlo. Y después nos preocupamos de construir esa sociedad más idónea, que va a requerir mucho más debate y discusión más abierta probablemente. Entonces a mí me gustaría ver cómo ves eso, cómo verías, si efectivamente por ahí andaría o si tenés una visión distinta, digamos, de toda tu reflexión, cómo verías eso aplicado a este momento, qué recomendaría. Y luego pues abramos la discusión también con el público de cómo creen que pudiésemos o debiésemos manejar eso. A ver, termino de ver mis notas y ya estoy cerrando. Creo que se requiere ese consenso mínimo probablemente en esta primera etapa, y quiero ser provocador, a ver si les parece que así es. A lo mejor Haroldo dice no, aspiremos a todo ya, ¿verdad? No sé. Me da la impresión que estamos un poco amarrados, atados
a buscar ciertos consensos mínimos, porque es lo que nos pudiese permitir construir una coalición nacional amplia de unidad, probablemente en esta etapa. Y bueno, que nos permita eso, construir ese consenso ciudadano. Entonces, alrededor de eso me gustaría un poco que tal vez discutiéramos, ¿no? ¿Cómo ves esto, si lo ves en etapas, esto que vos proponés, y cómo y qué hacer para asegurar los niveles de consenso si son etapas o si no lo son? ¿Cómo se construye? Para provocar un poquito, arrancar la discusión, y luego invitamos a la audiencia. Espero pues que sea lo suficientemente pues inductivo el proceso que estoy siguiendo, y si no, me critican sin problema. Estamos acostumbrados. Muchas gracias, Mario. Me parece que tu presentación es muy acertada, muy buena, y tus preguntas también. Con relación al momento en que nos encontramos y en cuanto a cómo abordar el tema de los consensos mínimos que debemos tener para buscar la transformación, yo estoy convencido que tiene que existir un consenso alrededor de la institucionalidad democrática. En mi opinión, un consenso de decir salgamos del tirano de turno, nos ponemos de acuerdo con esto y luego nos entendemos, en la práctica se convierte en una situación en la que los compinches políticos y los compinches económicos van capturando poco a poco a los diferentes miembros de nuestra coalición, y de repente, cuando queremos dar el segundo paso, que estaríamos vos y yo tratando de empujarlo, encontraríamos que varios de los que caminaron con nosotros ya tienen otros compromisos. Esta es la historia de Nicaragua, pero no solo la historia de Nicaragua, la historia de muchísimos países. Solo para contar rápidamente un caso, digamos que es tal vez el país por mucho tiempo el más exitoso del mundo por siglos, que fue Inglaterra. Inglaterra en el año 1640 no tenía un consenso alrededor, dentro de la élite, no tenía un consenso en cuanto a cómo hacer las cosas. Fue hasta 1689, 1688, con la Revolución Gloriosa, que hubo un consenso claro. Lo que necesitamos es un parlamento fuerte, que apruebe el presupuesto, necesitamos un parlamento que apruebe las leyes, debe ser una monarquía constitucional con estas y tales limitaciones. Y entonces, cuando llegaron William y Mary, firmaron las abdicaciones. Es decir, el tema está que hubo 40 años de guerras civiles, de Cromwell, se redujo la población inglesa, la economía se vino a pique, y total, mientras no existía consenso, hay enfrentamiento. Si vemos, por ejemplo, nosotros el mismo caso de Francia. A Francia, a pesar de la Revolución Francesa, con todas las situaciones que se produjeron, las buenas, las malas, las horribles y las luminosas, la realidad es que a Francia le tomó más de un siglo llegar a un equilibrio apropiado, porque los consensos no existían. El tener los consensos es la tarea más importante que tenemos nosotros, lograr los consensos. Y claro, es decir, vos decís que tengo opiniones firmes y claras, es verdad. Yo considero que es absolutamente central que los partidos políticos no tengan dueño. Si los partidos políticos tienen dueño, por definición, tenés un compinche político. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El partido político tiene dueño y tiene representación. El partido político negocia que se excluyan otros partidos políticos, que se les quite la personería jurídica a los otros partidos políticos, que solamente ellos queden, y entonces después negocian privilegios y beneficios, se les acercan los compinches económicos, vos gestionás tal subsidio para mí, confiscá a mi competidor allá, para que yo tenga una rentabilidad sobre el capital mayor, y entonces esto se va degenerando el sistema. Que las elecciones sean libres, abiertas, imparciales, y que se incluya a la diáspora, lo considero central. Porque la verdad es la siguiente: hoy por hoy, vos y yo lo sabemos bien como economistas, Nicaragua está en gran parte viviendo las remesas extranjeras. ¿Quién envía las remesas del exterior? Nicaragüenses que residen en el exterior. Ellos tienen un interés
No solamente un amor por su patria y por su familia, sino un interés en la patria. Deben de poder participar y deben participar y votar en las elecciones. Luego está el tema que es absolutamente central, que es la Constitución. Nosotros debemos estar de acuerdo en que las atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben estar enumeradas y deben ser atribuciones específicas y que no deben poder ir más allá de las funciones que les ha delegado la Constitución. También debemos estar claros que tiene que haber independencia de los poderes y equilibrio entre ellos, y que cada uno necesite de otro poder para cumplir con sus atribuciones. ¿Por qué? Porque esto funciona. Son las lecciones de la historia y es fundamental aprender, no solamente de la experiencia propia, sino también de la experiencia ajena. Luego, en cuanto al tema de cómo se conforma una nueva constitución, y de una nueva constitución, porque la actual es una constitución que se remonta al año 1987 y es una constitución que fue diseñada para un gobierno ideológico, absolutista y excluyente. Tuvo algunas reformas durante el periodo de la UNO, reformas, varias de ellas fueron muy buenas, fueron insuficientes porque no existían los votos para poder hacer algo bien hecho y tampoco existían todos los consensos que debían existir. Es decir, yo pude ver de cerca cómo la ausencia de todos los consensos impidió ir mucho más lejos. Luego se degeneró cuando vino pues el pacto, pues digamos, entre Alemán y Ortega, y vino pues una situación, digamos, de gran deterioro, y en fin, pues ya sabemos lo que pasó, que una reelección que no se podía justificar y una subida de Ortega al poder sin que se contaran todos los votos, pero ese es otro tema. El tema es hacia adelante. Hacia adelante es central definir quién tiene el control del presupuesto general de la República, y este control, si bien el Ejecutivo debe tener iniciativa de ley, el poder debe estar en el poder legislativo. Esto es central. ¿Deben tener inmunidad o no los ministros? No. ¿Quién debe redactar? ¿Quién debe llenar lo que es la reglamentación de las leyes? Debe ser el Parlamento. Ellos deben ser dueños del curul, los que han sido elegidos, y no el partido. En fin, estos son temas centrales. El Estado de Derecho. No podemos conformarnos nosotros con decir queremos legalidad, queremos Estado de Derecho. ¿Y por qué no? Si la realidad es la siguiente. Aquí es como la historia del pajarito, lo del Estado de Derecho. El tema del pajarito es que está este niño y tiene un pajarito entre manos y se acerca a un señor mayor como nosotros y le dice, el pajarito pues como está en la mano del niño pues tiene los ojitos cerrados y le dice, dígame usted señor, ¿este pajarito está vivo o está muerto? Y entonces el niño piensa a sus adentros, si este señor me dice que el pajarito está vivo, voy a estrujarlo y va a estar muerto. En cambio, si me dice que está muerto, voy a abrir la mano y va a ver que está vivo. Entonces el señor le dice, hijo mío, le dice, la vida de este pajarito está en tus manos. Y así en nuestras manos está el futuro de Nicaragua. ¿Por qué vamos a nosotros a convenir en un sistema de legalidad en vez de un sistema de Estado de Derecho? No hay razón. Es cuestión de lograrlo, de persuadir y lograrlo. Una economía abierta, una economía incluyente. Igual, son transformaciones importantes que si se logra la masa crítica son realizables. Si no logramos la masa crítica, si no logramos que la élite no compinche, se independice intelectualmente de los compinches, no se va a lograr. Pero si pudiéramos lograrlo, una gran coalición que incluya a la gran mayoría de la élite política, económica y social, que es no compinche, y a la ciudadanía alrededor de una transformación, si somos capaces de presentar una visión clara, congruente, integrada, y lograr un consenso alrededor de ella, ¿por qué no aspirar a hacerlo? ¿Por qué buscar la mediocridad si podemos buscar la excelencia? Y más que sabemos también que si no buscamos la excelencia, lo probable es que revirtamos al paradigma anterior, porque los paradigmas son poderosísimos. Es bien difícil cambiar un paradigma. Si bien es difícil cambiar un paradigma a nivel personal,
Es mucho más difícil cambiar un paradigma a nivel de país. Lo fácil es revertir al paradigma anterior, al paradigma de los compinches. Si lo hacemos a medias, vamos a lograr un poquito, vamos a celebrarlo, vamos a tener un buen desayuno y de repente vamos a ver que ya volvimos al punto inicial. Esto lo demuestra la historia de todos los países. Solamente cuando se logra este gran consenso, esta gran coalición alrededor de cambios concretos, integrados y bien especificados y un compromiso serio y real, manteniendo en alto siempre una brújula moral, es cuando las cosas se pueden hacer. Igual aplica con el tema de que yo propongo, que es que la Constitución sea bien clara, que todas las leyes tienen que ser conforme con los coladores del Estado de Derecho y además incluir y tipificar la corrupción ante institucionalidad democrática, que esto naturalmente es algo novedoso en el sentido que la definición corriente de corrupción se refiere al peculado. Pero yo lo que estoy diciendo aquí es que los bienes protegidos son la institucionalidad democrática y la inclusión ciudadana, e incluyo como posibles actores de la corrupción ante institucionalidad democrática a los poderes fácticos. Es decir, estamos hablando que no hay penas en ley, esto es a futuro. No es que vamos a penalizar a alguien por algo que hizo cuando no existía la ley, pero a futuro, para mantener la institucionalidad, considero central. Y en cuanto a la subsidiariedad, bueno, yo considero que la experiencia que vivimos nosotros en Nicaragua el año pasado hace que sea muy fácil lograr un consenso alrededor de las autonomías municipales, de que la policía sea local, que la Policía Nacional tenga una funcionalidad restringida, y también creo que todos tenemos a flor de piel la idea de que en Nicaragua no se justifica que los recursos que podrían ir para la inclusión ciudadana se utilicen para mantener un ejército que no hace mayor cosa. Es mejor tener las fuerzas aeronavales, las fuerzas de frontera y tener una distribución en la que no hay un poder fáctico que nosotros mantenemos y que además se siente árbitro de lo que pasa en el país, porque eso es contrario al sistema democrático. Muy bien. Muchísimas gracias, Haroldo, por tu intervención expandida. Yo diría que ahora pasemos a que la audiencia nos ilustre con sus comentarios, preguntas, inquietudes. Así que está abierto el micrófono. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo construimos la institucionalidad democrática cuando todas las bases de la democracia realmente se han perdido? ¿Por dónde le darías el consejo comenzar a la gente que está activamente trabajando por buscar una oposición al régimen y cómo construir ese norte? Es una situación donde todas las bases se perdieron. O sea, aquí no hay ninguno de los 7 elementos que mencionar. Estamos lejos de llegar al menos cero. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Tal vez sería la primera pregunta. Lo primero es comprender que es necesario tomar en cuenta los intereses legítimos de todos los sectores de la sociedad a la hora de preparar la arquitectura estratégica de lo que debe ser. Porque cuando no se toman en cuenta los intereses legítimos de todos los sectores, entonces se está subiendo a una colina cargando un peso innecesario. Esto debe ser de entrada, tomar en cuenta los intereses legítimos de todos los sectores. Esto. Por otra parte, el hecho de que se hayan perdido los fundamentos institucionales en Nicaragua, en cierta forma facilita el trabajo, porque es una crisis tan grande que es más fácil ponernos de acuerdo en que debemos estar de acuerdo. Y por esto escribí el libro, tratando de aportar a esta discusión. Mario. Seguimos abiertos al público. Yo estoy completamente de acuerdo con el concepto de que la institucionalidad en Nicaragua tiene que avanzar en 2 etapas, ¿verdad? Una etapa previa en donde realmente los requisitos
para que haya democracia son mínimos, pues, ¿verdad? Y después una etapa posterior, cuando exista la democracia, en que podemos implementar muchos de estos elementos claves de la democracia, con el consenso de la sociedad. Yo siempre me he preguntado por qué mi padre, cuando hablaba y decía su grito de guerra, decía Nicaragua volverá a ser república. Y encontré la respuesta pues en una época en que Nicaragua no tenían muchos de estos conceptos de la democracia, pero había uno particular que ha fallado en todas las demás épocas, que es la no reelección presidencial. Entonces Nicaragua vivió 30 años, desde 1858 hasta 1893, con la Revolución Liberal, en que los presidentes de Nicaragua entraban y a los 4 años iban a su casa. No había el voto masivo que hubo en una segunda época, que creo yo que Nicaragua vivió también la República, que fue la época de 1990 al 2006. En esa segunda época Nicaragua tenía otro elemento que no volvimos a contar, adicional, que es un elemental, y es el voto mayoritario y masivo de la población. Luego vinieron los procesos democráticos, los procesos fraudulentos, que le quitaron el interés a la población, perdieron el voto, pues, ¿verdad? Y entonces la gente vino y la abstención. Pero en esta época de los 30 años de los conservadores, Nicaragua progresó, hubieron gobiernos honestos, Nicaragua no tuvo guerras, ¿verdad? Y fue una época, digamos, de paz, de las pocas épocas de paz que ha vivido este país. Entonces, podemos ver que con una cosa fundamental, elemental, logramos un objetivo que no hemos logrado en otra época de la historia, que es la alternabilidad en el poder público. Entonces, entre los elementos que mencionó Haroldo, a mí me parece que el del 50% de los votos es fundamental, porque tenemos que entrar en un país, sí, tenemos que tener un país en donde gobierne el gobierno de la mayoría, que es la democracia. No puede ser que tengamos una minoría que mande a la mayoría. Y en eso sí retrocedimos. En la época, digamos, de los 90, que se le llamó, una primavera democrática en Nicaragua, sí teníamos instituciones independientes y había institucionalidad democrática. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En tiempos de gobierno de mi madre, la Asamblea Nacional de Nicaragua pasó unas reformas electorales que prohibieron, con nombre y apellido prácticamente, que Toño Lacayo pudiera ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Y los diputados se declararon en oposición, los mismos diputados de la ONU se declararon en oposición del gobierno. Esto es inconcebible en la actualidad, ¿no? Entonces los diputados no pertenecían realmente a un determinado partido. La UNO, el partido ganador, se declaró en oposición al gobierno y votó con los sandinistas por la reforma. También los del movimiento renovador sandinista se declararon abiertamente en contra del Frente Sandinista. O sea que sí, ha habido épocas en la historia en que los diputados han obedecido su conciencia o el electorado que ellos creen que es el electorado que los eligió realmente. Lo que pasa es que hemos retrocedido tremendamente en los últimos años, ¿no? Entonces, habría que centrar la discusión en cuáles son los elementos para que pasemos en la primera etapa, que es tener una elección libre y que en este país podamos armar, digamos, todos esos elementos claves de la democracia para que esta democracia perdure y que no venga un caudillo después a revertir todo. Nosotros tuvimos una policía y un ejército apartidario también. O sea, y ahora ya todo eso ya se echó por el traste, ¿no? Se revirtió. Así que
¿Cuáles son esos elementos? Yo diría, pues, que el público pueda recobrar la confianza en que el voto cuenta. Entonces, eso, lo elemental es que la gente recupere la confianza en que su voto va a elegir. Eso, la observación internacional es fundamental en las reformas que se están haciendo, pues. Y luego, en que haya una mayoría que sea. Nosotros tuvimos 3 gobiernos que fueron electos por más de la mitad de los ciudadanos. En 1990, en el 1996 y en el año 2001 se obtuvo más del 50%. El único gobierno que ha sido electo por una minoría es el de Daniel Ortega en el 2006. Tenemos claro, nosotros sí hemos avanzado, lo que pasa es que hubo una marcha atrás violenta, podríamos. Sí, de acuerdo. Eso sería mi comentario, pues. Si tratáramos de conciliar ambas cosas, es decir, por un lado aspirar a que, bueno, un consenso mínimo para lograr, primero, tener la oportunidad de encaminar hacia una transición ambiciosa como la que plantea Haroldo, en realidad, para que estemos claros, lo que implica es ganar estas elecciones con 2/3 para arriba, digamos, ¿verdad? Entonces, eso significaría que todos y cada uno de los que están acá tendrían que ponerse a trabajar desde ya a ver cómo vamos a lograr eso, ¿verdad? Solamente pues les dejo esa inquietud. No, Haroldo. Estamos de acuerdo. Sigamos. Muy buenas noches, mi nombre es Jacqueline Espinosa, soy presidenta de Juventud Conservadora. Felicidades por el libro, bastante acertado para nosotros la juventud, con estos elementos de cómo llegar a gobernar democráticamente. Mi pregunta es la siguiente: para poder llegar a gobernar, efectivamente se tiene que llegar al poder primeramente. ¿Cuál es su opinión sobre la unidad con la oposición, o sea, la unidad opositora, para llegar a lograrlo? Entonces quisiera saber, ¿verdad?, ¿qué es lo que opina usted para que se pueda llegar a hacer esa unidad opositora? ¿Ok? Gracias. Bien, gracias. Es indispensable contar con una gran coalición. Y esta coalición debe reunir a todos los sectores. No simplemente decir vamos juntos a las elecciones, sino que tienen que existir consensos mínimos, porque de esta coalición van a salir los diputados, y si estos diputados no están comprometidos con estos consensos, la experiencia en Nicaragua y en todas partes del mundo es que no los vas a convencer después. Estos consensos tienen que ser además presentados al electorado para obtener un mandato, para que el electorado que nos dé 2/3 del voto, como dice Mario, o más, sepa por qué y para qué se está movilizando. Así es que veo muy positivo lo de la gran coalición, considero que es necesario en este momento, considero que lograr una gran coalición sería un parteaguas en Nicaragua en este momento. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Ramírez, soy miembro de REACNIC, una red de activistas digitales. Mi pregunta es simple. Ustedes hablaron de que los ciudadanos son el activo dentro de esta institucionalidad democrática. ¿Cómo hacer, cómo crear espacios para la educación de estas personas? Porque hay que recordar, o sea, las personas aquí entendemos de cierta manera los elementos de su libro porque tenemos conocimiento, pero ¿cómo hacer para que todo esto sea más simple y pueda llegar a toda la gente? Porque el punto es que todos conozcan de cierta manera los cambios que se tienen que hacer, las cosas que se tienen que hacer. ¿Cómo hacer? ¿Cómo crear estos espacios? ¿Cómo crear esta educación? Gracias y felicidades por el libro. Gracias. Uno de los puntos que más me llama la atención es el quinto. Es una de las defensas más coherentes que he visto en Nicaragua hacia el libre mercado. Pero acá igual tenemos esas nociones, o podemos tener esa noción, sin embargo, la mayoría de la población nicaragüense, me atrevería a decir, todavía no asume y no entiende qué es el concepto de libre mercado. Porque si hacemos un análisis a lo que pasó
Daniel Ortega llegó a tener una aceptación del más del 60% de la población en sus mejores años, según el Latino Barómetro, precisamente porque implementaba una política clientelista keynesiana, o sea, que cooptaba cualquier libertad económica y cualquier libertad individual que se les pueda imaginar a costa de un capitalismo de compinches. Pero, o sea, la población tiene una mala percepción del libre mercado porque se ha vendido como el sistema explotador, el sistema injusto, desigual, etcétera, etcétera. Y tienen ahora también una mala percepción del socialismo por lo que ha causado en los últimos años. O sea, la gente asocia de que todo el liberalismo es malo y que el socialismo es malo. ¿Cómo hacemos para que a nivel ciudadano se entienda, más o menos en la misma pregunta de él, y se autoperciban todos los ciudadanos como agentes económicos, que entiendan que la economía la generan ellos y de que su bienestar económico no tiene que depender ni puede depender del Estado y del intervencionismo del mismo, y de que éste les garantice dicho bienestar robándole y quitándole a otros o aumentando impuestos o emitiendo moneda para poder garantizar esos programas clientelistas. Muchas gracias. Las dos preguntas están muy relacionadas porque tienen que ver con la inclusión. Aquí, imaginémonos una moneda. De un lado está la institucionalidad democrática y en la otra cara de la moneda es la inclusión política, económica y social de los ciudadanos. Es el empoderamiento ciudadano. Y el empoderamiento no es un asunto simplemente de palabras o de que aparezca en un documento como la Constitución. Es que tiene que ser una realidad, una razón de ser de la acción pública. El empoderamiento educativo de los estudiantes es fundamental para que puedan los ciudadanos realmente gozar de verdadera agencia económica. Yo toco en el libro una serie de temas relativos a cómo hacer esto. Un tema que menciono en el libro yo, que es importante y que es una asignatura pendiente en Nicaragua, es el tema de la titulación de decenas o centenas de miles de personas en Nicaragua que tienen una vivienda en la que han vivido por 30, por 40 años o tal vez vivieron sus padres en ella y ellos saben perfectamente dónde termina su propiedad, dónde empieza la del vecino, pero no tienen título de propiedad sobre su vivienda. Aquí hay dos situaciones. Hay situaciones en las que estas propiedades, para empezar, eran del Estado. Esa solución es muy fácil si eran del Estado. Hay situaciones en las que estas propiedades tenían un dueño anterior y que son producto de situaciones de tomas de tierras que se convirtieron en barrios ilegales. Así, por ejemplo, surgió Acahualinca y han surgido otros barrios en Nicaragua en tierras que tenían dueño. Pues aquí es absolutamente necesario proteger la propiedad privada y es necesario indemnizar a los dueños de esta tierra, pero también es indispensable el darle título al ciudadano. Yo menciono en el libro que ante una propuesta así, los compinches inmediatamente dirían, perfecto, vamos a promover invasiones de tierra, porque ellos solamente piensan en el esquema clientelista. Este es el paradigma de ellos y son esclavos de su paradigma. Yo estoy hablando de algo muy distinto. Estoy hablando de una cantidad muy grande de años que han tenido, que han mejorado su propiedad y que deben tener el título de su propiedad. Porque un ciudadano que tiene título legítimo, que lo puede transferir, que lo puede heredar, tiene una situación distinta al que no lo tiene. Un ciudadano que tiene acceso a una educación con estándares mundiales tiene una oportunidad de participar como agente económico muy distinta que el que no lo tiene. Un ciudadano que sabe que su voto cuenta, que puede elegir al alcalde de su municipio, que puede ir a la puerta
del Consejo Municipal y decir, ve, ustedes en su agenda no me han tomado en cuenta, quiero que nos tomen en cuenta porque somos el barrio Santa María y no han tomado en cuenta el barrio Santa María y deben tomarlo en cuenta, debe poder irse. Entonces se crea una dinámica distinta, se crea un círculo virtuoso. Lo central es comprender que este círculo virtuoso se tiene que crear apegado a principios centrales y defendiendo los principios centrales. Eso nos ha servido esa pregunta para que Haroldo aborde más elementos de lo que realmente están en el libro y que no tal vez había mencionado con ese énfasis, así que va en el mismo sentido de promover, pues, ¿verdad?, la lectura de esta obra. Teníamos, creo, aquí, a ver. Felicidades, Haroldo, muy buen libro, buena presentación, igual Mario, buenos comentarios. Yo quisiera hacer un comentario muy breve y una pregunta para ustedes y para la audiencia en general. Me parece a mí de que en efecto la democracia es el sistema al que todos aspiramos, por lo menos en Occidente o la gran mayoría de la ciudadanía en los diferentes países de Occidente. Ahora bien, para conseguir la democracia, además de todos los formalismos que ella tiene y todos los procesos que se dan, en mi opinión, y creo que la mayoría de los que estamos acá, es también una forma de vida. O sea, vos tenés que realmente sentirla como un hábito, como una cultura, como una forma de vivir, para que puedas realmente practicar la democracia día a día. Para que esto se logre, pienso yo que es bien importante invertir en educación. O sea, los países que han cambiado realmente y que se han vuelto países con tradición democrática como Costa Rica, realmente han invertido en educación, si no es bien difícil, porque entonces pasan unos años, pero después vuelve porque no hay una cultura ni un hábito de democracia. Ahora, la inversión es una inversión importante. O sea, yo creo que debería de destinarse importantes montos del presupuesto nacional para poder invertir en educación para que vaya cambiando. Me acuerdo que en tiempo de doña Violeta había toda una inversión en el Ministerio de Educación y había un centro de educación para la democracia donde yo trabajé, que nos dedicamos expresamente a educación cívica y a enseñar los pilares de la democracia en los colegios públicos de Nicaragua. Ahora, ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta para ustedes de mi parte. Cuando uno llega al gobierno, las necesidades son tantas, infraestructura, salud, es decir, una serie de necesidades que son inmediatas, que necesitan resolver los problemas más grandes del país. ¿Cómo concilias entonces esa necesidad de invertir en educación para pasar a mejores estadios con las necesidades que tiene el gobernante de poder resolver los problemas más inmediatos y sacar de la pobreza más extrema a la ciudadanía? Yo voy a ser breve. Quiero felicitar a Haroldo por su libro. Es un libro práctico, es un libro donde se demuestra el pragmatismo de Haroldo y sobre todo que aborda con absoluta seriedad lo que ha pasado en este país desde abril. Haroldo menciona en su libro lo que muy poca gente quisiera oír, pero es la realidad. Aquí la ciudadanía protestamos. Y somos una ciudadanía sorprendida porque no medimos con raciocinio todos los riesgos y las consecuencias que se nos venían encima por hacer o por querer hacer florecer la democracia en este país. Y siempre en toda sublevación, como dice Haroldo, hay siempre ideólogos, hay siempre piratas políticos, hay siempre socialistas, comunistas, demagogos, que ellos sí sabían para dónde iban y por qué lo hacían. ¿Y qué es lo que conseguimos con eso? Absolutamente nada hasta este momento, más que la frustración de todo un pueblo. Pero independientemente de eso, Haroldo, tu libro es un libro práctico, aborda el tema de el voto en el exterior, que es muy importante, porque sin esos 1.400 millones de dólares que recibimos hoy
que es igual al 9.8% del Producto Interno Bruto, que lo reciben 500.000 cabezas de familia en este país y que sostienen a un radio de 4 o 5 personas. Así es que las remesas sostienen y soportan económicamente al 40% de la población nicaragüense. También aborda el tema de los partidos políticos y tal vez a muchos colegas políticos aquí no les va a gustar, pero tenemos un grave problema en este país. Aquí no existen partidos políticos con personalidad jurídica que hayan hecho o que hagan una verdadera oposición al gobierno actual. No existen. Entonces, ese vehículo es el que necesitamos para participar en una elección. Eso es lo que debemos de procurar al máximo en este momento. Las elecciones se nos avecinan cuando sean. Van a haber elecciones, pero no tenemos partidos políticos. Y en cuanto a la gran coalición, yo creo que todos los nicaragüenses ya sabemos lo que queremos. Puede ser fácil la composición de esa gran coalición, pero también contamos con aquella idiosincrasia de desunión que tenemos los nicaragüenses. Entonces, tu libro, Haroldo, puede servir de mucho, porque es un libro práctico, puede servir hasta de guía, con esos 7 principios, para que nosotros podamos tener partidos políticos, como lo mencionaste ahí, con una mira democrática, con un norte democrático, que es la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Venancio. Un gusto, ¿verdad?, acompañarlos acá en la presentación de este libro. Algo muy importante que está abordando es la problemática que vive nuestro país. Mi nombre es Johnny Montalbán, soy vicepresidente municipal de la Juventud Liberal en el municipio de Ciuna. Además, soy estudiante de la Universidad Nacional Agraria y esto me ha permitido para poder convivir con las diferentes posiciones que maneja la sociedad nicaragüense, tanto a nivel del campo como a nivel de la parte estudiantil, y es que la problemática es la siguiente: todos estamos conscientes de que Daniel es malo y de que hay que sacarlo del poder, pero no todos estamos de acuerdo con la forma de sacarlo del poder. Lo que aborda el libro es muy importante porque nos compromete a una sociedad donde en realidad gobierne el Estado en sí y no gobierna una persona, porque eso es lo que ha venido acarreando a nuestro país, que llega una persona al poder, entonces ese se adueña del país, llega el otro, se adueña y está diseñado para hacer de esa manera. Entonces el libro es muy importante para terminar ese continuismo que se ha venido desarrollando a nivel de los años, pero también nos invita a reflexionar sobre el momento de actuar de nosotros como personas, como estudiantes, como jóvenes, como sociedad en general. Tenemos que actuar porque si consideramos a Daniel tan malo como lo es, entonces las diferencias que existen entre nosotros deben ser mínimas para poder superarlas y que eso nos permita unirnos hacia una sola propuesta de nación. Lo otro es que la credibilidad se ha perdido significativamente y eso lo podemos evaluar si hacemos rememoración de las diferentes elecciones que han ocurrido, tanto nacionales, municipales, regionales. Hace poco estuvo lo que es las elecciones regionales con un amplio abstencionismo, que fue lo que ganó en la costa caribe nicaragüense. Y eso no lo podemos ocultar, es una realidad que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que falta? Que la gente no tiene confianza en nadie, no tiene confianza en el sistema, la gente no tiene confianza en los partidos políticos, la gente no confía en los líderes, porque los hemos llevado a eso. Lo otro que está matando a nuestro pueblo nicaragüense es el populismo que se ha desarrollado, y muchas veces, a pesar de que muchos políticos a veces actúan de una manera populista y se inclinan más bien a la parte
del populismo de izquierda que a la democracia liberal, que es a lo que todos deberíamos apostar. Entonces es una lástima que muchas veces manejemos las masas como algo de compra y venta, de que yo tengo el dinero, entonces compro a las masas y esto lo manejo a gusto y antojo. Entonces tenemos que reflexionar como personas y como políticos también. Muchas gracias y felicidades por el libro. Muchas gracias. ¿Cómo convertimos los partidos políticos en partidos realmente democráticos que defiendan estos principios de institucionalidad democrática? ¿No deberían ser los partidos el primer baluarte de defensa de dichos principios? Ante unas elecciones que tenemos prácticamente montadas, creo que es algo de qué hablar, es algo del día a día. Muchas gracias. Muy importante tu pregunta. Los únicos partidos que pueden jugar el papel que queremos que jueguen son los partidos cuyos miembros y cuyo liderazgo se compromete con la institucionalidad democrática. Esto es absolutamente central. En Nicaragua tenemos partidos que tienen dueño, algunos partidos administrados por un compinche, y estos partidos administrados por un compinche lo que quieren es mantener el sistema de compinches, lógicamente. Entonces, mientras estos partidos no se liberen de sus compinches, es muy difícil que puedan aportar a la transición que más bien alejaría de donde ellos quieren estar. Yo considero que es muy importante que los ciudadanos se involucren en los partidos, especialmente los ciudadanos que están conscientes de la importancia de crear la institucionalidad. Hay que involucrarse en los partidos, porque al final del día es falso que los ONG puedan cambiar a un país. Los ONG pueden denunciar. Pero a la hora de conseguir el voto, a la hora de ir calle a calle, a conversar con la gente, a hablarle y hacerle ver por qué se propone una tesis, una visión, por qué se presenta un elemento como central, cómo puede afectar y mejorar su vida, cómo puede mejorar la posibilidad de que su familia pueda planificar su futuro en su país. Todo este trabajo únicamente lo hacen los partidos políticos. Muy bien, vamos a básicamente ya cerrar acá. Yo creo que haré un comentario y luego obviamente le vamos a pedir al expositor que nos cierre con sus reflexiones. Y a propósito de lo que levantan, ¿no? Y las chinitas que nos tiramos por ahí, ¿verdad? Porque de alguna manera dijimos y pusimos aquí como que si tenemos ONGs versus partidos políticos en competencia, ¿no? Y como que las ONGs, pues, ¿verdad? No son la respuesta, ¿verdad? Y uno intuye que eso es básicamente una especie de desacreditación tal vez a la UNAP, que está formada como por 70 ONGs, ¿verdad? Y la Alianza tal vez menos ONGs, pero al fin de cuentas pues también tiene ONGs que hoy por hoy, digamos, son las marcas que más suenan, nos guste o no nos guste, en realidad, y tienen inclusive una proyección internacional, una proyección nacional, que si me preguntan a mí, yo diría que habría que capitalizar sobre eso, porque hoy por hoy tal vez es lo que tiene más legitimidad como para liderar lo que se requiere, pues, que es esta gran coalición, ¿verdad? Incluyente, que deberá ser incluyente y que realmente deberá incluir a todos. Si me preguntan a mí, mi reflexión de yo que no soy político, no me considero político, pues no he sido político de carrera, he sido alguien que pues estaba en el sector privado, he estado en organismos internacionales, muy economista independiente inclusive, ¿verdad? Que en realidad sí vi los peligros de este régimen desde su nacimiento y tomé la decisión entonces de, por ejemplo, ser parte del Consejo Editorial de la Prensa desde como en el 2008, 2009,
para que eso, pues ahí por lo menos me sentía que estaba haciendo un poquito de oposición a lo que veía un camino totalmente equivocado que llevábamos. Y realmente yo, estando en el sector privado y siendo parte del sector privado, desde FUNIDES éramos críticos al modelo del sector privado. Por eso es que lo que Haroldo dice, de que hay una élite en el país que ve realmente la institucionalidad democrática, la salida verdaderamente sí la hay, sí ha estado ahí, y realmente había otra que estaba en el otro bando, verdaderamente. Entonces, es importante ese grupo que está afuera, digamos, desde el sector empresarial, para que nos identifiquemos y nos aclaremos. Pero obviamente, es decir, no basta con la élite del sector empresarial. Aquí se trata de que luego esto se generalice, como nos dice igual Haroldo, o sea que, es decir, de la élite pasemos a que se amplíe, de la iluminación de las élites a que se amplíe este concepto de la institucionalidad democrática en todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, pues, del país. Es un gran reto, un gran reto. Entonces, como yo me metí a la alianza, no sé ni cómo, ¿verdad? O sea, francamente, ni por qué. Gracias a Roberto Sansón, que fue el que me convenció, francamente, Roberto. O sea, ahora me pregunto qué fue lo que hiciste y lo que hicimos, pero llegué ahí como pues presidente de un gremio, realmente. Bueno, he pasado unos buenos meses, ¿verdad? Empapándome de cómo andan las cosas ahí, donde ha estado, si se quiere, como quien dice, pues un poco el centro de atención, la expectativa del país. Y estemos claros, bueno, lo que yo creía que iba a ser ahí era una negociación donde sacáramos al país de la crisis y que había casi un acuerdo de que eso es lo que queríamos. Pero a mitad del camino se volvió obvio que no era eso, aparentemente, lo que iba a ocurrir. Y estamos donde estamos, ya saben dónde estamos. Entonces acá se plantea otra tarea y hay que repensarse. Y es lo que está haciendo la alianza, en cierta forma. Ir más allá de la negociación y dice, bueno, aquí hay que trabajar en formar una coalición nacional realmente y vamos a organizarnos para ser un factor en esa iniciativa que el país requiere. Y está yendo a los territorios, está hablando con mucha gente y solamente le doy algunas 2, 3 reflexiones del momento práctico en que estamos para lograr lo que vos proponés realmente. Es decir, miren, en todos lados esta convulsión social nos ha llevado a organizarnos. Y entonces hay grupos por todos lados, por toda Nicaragua. Algunos se llaman autoconvocados, otros son de un partido, otros, en fin, todo tipo de nombres. Mucho 19 de abril, azul y blanco, es decir, por todos lados. Está ocurriendo de que no hablan necesariamente los unos con los otros, pero cuando llegás a plantearles, vamos a juntarnos porque, bueno, hay que hacer algo por la patria, se están juntando, y tal vez por primera vez. O sea, y están yendo a eventos de la Alianza y del UNAP y dicen, y están aspirando a que haya unidad, ¿verdad? Y cuando los partidos políticos se sienten excluidos, se sienten fuera, en realidad, pues, o sea, pues hay que ser parte de esto, hay que irse a meter. Todos tenemos que hablar con todos, realmente, y desnudarnos, pues. O sea, tratar de hablar con claridad, con franqueza, y van a encontrar algo bien interesante que yo hallo. Hay un pensamiento común, bien arraigado y bien sencillo en la gente, que uno lo encuentra casi en todos lados consistentemente. Y yo creo que eso es realmente una gran esperanza, porque hay una gran oportunidad para verdaderamente unir un esfuerzo, porque realmente creo que sí, aquí algunos dicen, ¿quién se puede atribuir a hablar por el pueblo? Bueno, yo creo que aquí el pueblo ya decidió y quiere un cambio. Y el reto está en de que lo lideremos, los que estamos en capacidad de hacerlo. Y todos los que están aquí están en capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que irse a trabajar. Y hay que irse a conversar y a convencer y a unir. Y que todos los liderazgos a todos los niveles realmente salgan, emerjan y se busquen y se identifiquen y luego trabajen en una agenda que puede ser ambiciosa, ojalá que fuera ambiciosa, y si no se puede ambiciosa, por lo menos
un consenso mínimo en última instancia, pero que tenemos que acordar algo que nos una para lograr el objetivo que nos decía usted, ¿verdad? El cambio de régimen, porque si no, no va a pasar lo que todos queremos que debe de pasar, que es la institucionalidad democrática. Yo firmemente creo en eso y por eso me alegró que me invitara Haroldo a pues, que le comentara pues, y viniéramos a abrir esta discusión acá, porque realmente toca un tema bien neurálgico, bien importante, y que ahora no es de un círculo, de un grupito. He escuchado gente del pueblo verdaderamente hablar los mismos conceptos que estamos hablando aquí. Aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia, aquí queremos libertad, aquí queremos derechos humanos, respeto a los derechos humanos, o sea, elementos bien fundamentales de esa integridad, de ese humano, de esos valores humanos de los que en el libro se hace referencia. Entonces, con esas inquietudes, o mejor dicho, no sé qué son, reflexiones. Pongámosle reflexiones, le paso a mi querido amigo Haroldo para que él cierre y agradezco mucho la oportunidad que me han dado de compartir esta noche contigo. Bueno, muchas gracias, Mario. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado y que hayas tenido una participación tan buena como has tenido en esta reunión que estamos teniendo con todos ustedes. Les agradezco mucho la presencia a todos aquí. Quisiera referirme a dos de los temas que tocó Mario. Uno es lo que dice Mario, que con quien habla, inmediatamente Mario percibe que sí, que quiere libertad, que quiere institucionalidad, que quiere democracia. Es decir, yo no tengo la menor duda de que el sentimiento está ahí y lo vimos en las marchas. Se sentía, tenía cuerpo, era casi un holograma lo que había ahí de libertad. El tema está en que es central tener claridad en cuanto a cómo se arma, cómo se integra, qué elementos deben estar, qué elementos no deben estar, y tener claridad también en cuanto a los obstáculos. Porque si de repente nos confundimos y pensamos que lo que realmente es un obstáculo es una piedra de apoyo, nos enredamos. Por esto es que la claridad conceptual, el razonar sobre estos temas lo consideraba yo una tarea central y por esto escribí el libro para aportar a este debate. En cuanto a los ONG, yo estoy convencido que los ONG juegan un papel central y necesario y son parte integral de cualquier gran coalición que se vaya a hacer. Pero sí, yo considero que los ONG no son los apropiados para ir a buscar el voto calle a calle, porque no es ese su papel y tampoco les permiten sus estatutos hacerlo. Entonces, es central que todos nos involucremos, no solamente en los ONG, sino también en los partidos políticos, porque si queremos 2/3 de los votos, tenemos que ir calle a calle para conseguirlos. Bueno, yo con esto los dejo, espero todos lean el libro, ahora los invito a un brindis y que Dios los bendiga.